Darle un aplauso a nuestro Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios. Fíjese que ese canto me ministra. Como que podamos llegar a decir un día: yo he peleado la batalla, como decía Pablo, y por lo demás me espera la corona de la vida. ¿Por qué no se pone de pie ahí donde está? ¿Cuántos han sido ministrados en esta tarde? Mi deseo es un día llegar a la edad de mi abuelo, hermanos, con esas fuerzas, con esa fortaleza que tiene él, física y espiritual, y yo creo que muchos de nosotros igualmente, ¿verdad? Y sobre todo sirviendo al Señor hasta el último día de nuestra vida. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos a leer un versículo muy conocido, Juan 3:16. Inclusive lo puede decir de memoria. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Incline su rostro y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque estás aquí, Señor. Gracias porque tú nos ministras, Señor, a través de la palabra, a través de la alabanza, Señor. Pedimos que tu presencia continúe ministrando nuestras vidas, Señor. Usa mi vida, usa mis labios, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos esta palabra delante de ti, Señor, y te pedimos que nos ministres, Señor, a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Fíjese que este versículo, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, que se centran más en los milagros y en las parábolas de Jesús, Juan se centra o enfatiza la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Este versículo es muy conocido en todo el mundo. Yo creo que si hay un versículo conocido inclusive por la gente que ni siquiera es cristiana, es este. Si hay un versículo en el mundo que usted va a ver en las playeras, que usted va a ver en pósters, va a ver el puro número 3:16, todo el mundo sabe qué es eso. Todo el mundo sabe qué versículo es, porque de tal manera todo el mundo lo ha escuchado, en todos los idiomas, en todos los dialectos también. Es el versículo más famoso. ¿Cuántos saben eso? Es el versículo central de la palabra. Podríamos resumir que la palabra se centra todo en esto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan enfatiza la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, a diferencia de los demás evangelios, y cómo nosotros como creyentes tenemos que responder a esas enseñanzas. A este discípulo, a Juan le decían el discípulo amado. Ese discípulo, fíjese que él estaba siempre cerca de Jesús. Él tenía el privilegio de recostarse en el pecho de Jesús, escuchar sus palabras de su misma boca, de sus mismos labios. Y yo estoy seguro que a Juan se le reveló de una manera especial lo que es el amor de Dios. Las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, hablan mucho del amor, hablan sobre el amor de Dios. Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Jesús se le reveló de una manera especial a Juan. Dios le reveló de una manera especial a Juan de su amor. Muchos pensarán que Jesús, en el mundo piensan que Jesús vino como un gran hombre, como una gran persona, un gran profeta. Y muchos dicen, pues sí, fue una persona que vino a sanar a muchos y vino a hacer muchos bienes. Pero ¿sabe qué? El mensaje principal de Jesús no fue la sanidad, aunque sí anduvo sanando. El Señor, a veces se dice, pero Él vino a prosperarnos, porque dice la palabra que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Sí lo hizo, pero no fue su mensaje principal.
vino para liberar a endemoniados. Él anduvo en las calles y liberó endemoniados, sanó enfermos, pero ese no fue el mensaje principal de Jesús. Eso no fue lo primordial. Tenemos que recordar que Él vino con un propósito más grande, con repercusiones eternas. Nuestra alma, hermano, nuestra alma es eterna y Dios quiere que vivamos con Él eternamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Jesús quiere sanarte? Sí, claro que sí. Jesús quiere darte una mejor vida, pero Él vino principalmente para darnos eternidad y una eternidad con Él. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan tenía una revelación clara del amor de Dios, pero fíjese que a pesar de que anduvo con Él, a pesar de que directamente de sus labios escuchó sus enseñanzas en vivo y en directo, y a pesar de eso, Él no pudo describir la grandeza del amor de Dios. Fíjese que a pesar de eso, fíjese cómo dice: porque de tal manera. No le puso una medida, no dijo: el amor de Dios es como el mar, o el amor de Dios llega hasta el cielo. Fíjese que Él dijo: de tal manera. A pesar de que Él tenía esa relación tan estrecha con el Señor, no pudo cuantificar el amor de Dios, no pudo medir su amor, y lo dejó abierto, lo dejó al infinito. Dijo: de tal manera. Ese amor tan grande de Dios que no se puede medir. Por eso dijo: de tal manera amó Dios al mundo. Lo dejó sin medida. No pudo ponerle una cantidad. Nosotros siempre tendemos a medir, pues la verdad, todo, ¿verdad? Me da, por favor, 1 libra de esto, o voy de aquí a 1 milla, voy de aquí a 2 millas, y todo lo ponemos por medida. Pero ¿sabe qué? Dios no tiene medida. Nuestro Dios es infinito, y Dios tiene tantas promesas en su palabra, y esas están ahí para nosotros. A veces nosotros simplemente tenemos que echar mano de ellas. Abraham, el padre de la fe, le prometió, y dice la palabra en Hebreos que le juró por sí mismo. No encontrando a alguien mayor, Dios le juró por sí mismo: yo te juro por mí, dijo el Señor, que te voy a bendecir, te voy a multiplicar, serán benditas las familias de la tierra, en ti van a ser benditas. Y el Señor lo cumplió. Y desde Génesis, en Génesis 3:15, el mismo Dios da una profecía. Le da esa profecía al hombre ya caído, al hombre que ya había pecado. A pesar de su pecado, el Señor, después de que le habían fallado, el Señor en Génesis 3:15 le dijo a la serpiente: de la simiente de la mujer va a venir alguien que te va a aplastar la cabeza. La profecía fue dada desde el principio, que un día Cristo iba a venir. Si usted analiza esos versículos, le dice: Él te va a aplastar la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Jesucristo fue crucificado, pero el Señor aplastó la cabeza del enemigo. El Señor derrotó al enemigo en la cruz. Y Dios mismo empezó desde el principio dando esa palabra, esa profecía. Él tenía en su corazón un plan ya para nosotros. En Isaías 7, recordando la misma profecía, la profecía de Génesis, decía: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios tuvo cuidado de sus hijos, de su creación, y desde un principio Él estaba con ese plan de salvación por nosotros. ¿Por qué vino el Señor a un pesebre? Fíjese que estamos celebrando las Navidades y mucha gente se centra más bien en otras cosas que en ese Señor medio gordito con barba, ¿verdad? Y le ponen más énfasis a otras cosas que no son el motivo de la Navidad, que entre paréntesis ni siquiera son las fechas correctas. Pero nosotros como pueblo cristiano tenemos que aprovechar estas fechas, aprovechar que hay la apertura del corazón de la gente
aprovechar que la gente está un poco más dispuesta a escuchar. Usted va a la calle y escucha por ahí los cantos navideños que hablan del nacimiento de Jesús, y nosotros tenemos que aprovechar este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y decirle, ¿sabes qué? Ese es el motivo de la Navidad, que un día Jesucristo vino y tomó forma de hombre y vino a salvarnos, y aprovechar este tiempo y compartir del Señor. Aún y aunque la fecha tal vez no sea la correcta, pero yo creo que como cristianos debemos de aprovecharlo, amén. Y entonces el Señor dijo, va a venir, la Virgen concebirá, dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. Y dice la palabra que Él, siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó, Él se humilló, tomó forma de siervo. Y en Juan 1, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo. Jesucristo es desde el principio. Jesucristo no existe apenas hace 2000 años hacia acá. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada puede subsistir. Todas las cosas subsisten por el poder de su palabra. Dice que ese verbo fue hecho carne. Ese verbo allá en la eternidad fue hecho carne hace 2000 años y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice la palabra. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia, lleno de verdad. El Señor, fíjese, no estimó el ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera su amor fue tan grande, mi hermano. De tal manera amó Dios al mundo. Por eso les digo, este versículo se centra toda la palabra. ¿Por qué no estimó el ser igual a Dios? ¿Por qué no lo tomó como una cosa que aferrarse, siendo el verbo, siendo Dios mismo, estando en la eternidad? Porque de tal manera. Juan no lo pudo medir. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué vino y nos dio todas esas promesas? Porque esa profecía desde Génesis 3:15, ¿por qué le juró a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué tanta promesa, tanto juramento, tanta palabra? Nosotros fuimos el centro de atención de su amor, hermano. Yo no sé si usted comprende eso. La creación fue el centro de atención del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. A veces pensamos que alguien, cuando alguien no te valora, hermano, el Señor te ama. Y a veces tratamos de medir al Señor con lo que nosotros conocemos. Cuando alguien no te valora, tú piensas a veces, pues Dios no me valora. Si alguien no te aprueba, yo creo que Dios no me aprueba. Pero Dios no es así. Si la gente no te valora, Dios sí te valora. La gente no te aprueba, Dios sí te aprueba. Dios te ama. Aun si tus padres no te valoran, Dios es el Padre por excelencia. Aun y aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te va a recoger, dice la palabra. Y si por alguna razón de estas te has sentido sin valor alguno, tal vez sin aprecio, o has sido dañado, ¿sabes qué? Tienes que conocer el amor de Dios. Tal vez no has conocido todavía el amor de Dios. La gente te va a aprobar por lo que eres. Si tú eres un licenciado, un ingeniero, pues tienes este estatus. Pero a veces te ven y eres un obrero, un trabajador, y dicen, bueno, te hacen un poquito a un lado. La gente a veces te va a aprobar por lo que haces, lo que dices, o por lo que tienes. Si tienes un carro bonito, te van a dar tu lugar. Pero ¿sabes qué? Dios no te valora por lo que haces, ni por lo que eres, ni por lo que tienes.
Dios nos ama simplemente porque Él nos ama y punto, porque somos su creación. Dios nos acepta a pesar de lo que somos, a pesar de lo que tenemos, a pesar de lo que hacemos. Él nos acepta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque el Señor no se guía por las apariencias. Dios lo que ve es el corazón. Muchas veces la gente ve externamente, ve, este tiene esto, este se ve bien, pero Dios no se guía por eso. El amor de Dios no necesita la aprobación de nadie. ¿Cuántas veces no hemos visto por ahí algunos experimentos sociales que han hecho en las redes? Y ven a la gente, según como ven a la gente es como la tratan. ¿Cuántos han visto esos videos donde va una persona bien vestida y todo y le pide dinero a alguien? Oye, ¿no tienes algo porque se me perdió la cartera o X? Y rápido le dan dinero. Pero ven a una persona un poquito más mal vestida, una persona que se ve mal o sucia, y antes de que siquiera les hagan la pregunta, oye, ¿tienes algo de dinero? Antes la gente le dice, no, ya saben a lo que va. Y los rechazan. Porque la gente ve lo exterior, la gente ve lo de afuera. Pero Dios lo que ve es el corazón. El Señor ve el corazón. Nosotros creemos que tal vez no nos hemos ganado el amor de Dios, o que no nos merecemos el amor de Dios, o que no merecemos sus promesas. Tal vez podemos decir en alguna ocasión, es que todas esas promesas a lo mejor no son para mí. Yo no soy suficientemente santo, tal vez no alcanzo a ganarme todo eso, pero sus promesas son en Él sí, y en Él amén, dice la palabra. Vivimos en un ambiente en el cual según lo que haces es lo que recibes. Si trabajas más, ganas más. Si estudias mucho, tienes mejor calificación y llegas a un mejor puesto y te van a dar un mejor lugar siempre. Y si procuras a alguien, esa persona te va a procurar. Siempre vivimos en un ambiente de esa manera, que según lo que haces es lo que tienes. Pero el amor de Dios es diferente. El amor de Dios no lo podemos meter ahí en esos parámetros. Y si nosotros tratamos de meterlo ahí, tratarlo de medir, tal vez no lo vamos a comprender. La justicia humana dice, robaste, ok, tienes tantos años de cárcel. Según la cantidad que hayas robado, son tantos años de cárcel. O hiciste esta felonía, o mataste, pues 30 años, o pena de muerte. Pero Dios no es así. Yo no me imagino a alguien que después de hacer todo eso vaya y con el juez y le diga, sí robé, pero me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. No, ¿qué le van a decir, hermano? Simplemente le van a dar su sentencia. Le van a poner ahí tantos años, según robaste tantos años vas a la cárcel. Mataste, tantos años vas a la cárcel. En cambio, cuando nosotros venimos al Señor, venimos arrepentidos. Dios no es así. Tú te arrepientes y el Señor te perdona inmediatamente. Dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y de un momento a otro, el Señor borra todos nuestros pecados. Y dice que ya ni siquiera se acuerda de ellos, los toma y los arroja al fondo del mar. Y nunca los vuelve a sacar y te los recuerda. A veces uno trabaja de buzo y va y los saca allá del fondo del mar donde el Señor los aventó. Y está uno recordando lo que el Señor ya nos perdonó. Dios no es así. Dios no es como nosotros. De tal manera nos ama y Él nos perdona. Cuando nosotros venimos, ¿de qué manera, mi hermano? Arrepentido. Él te perdona inmediatamente. Las cosas viejas quedan atrás. Acuérdese del ladrón de la cruz. ¿Se imagina esa escena? Y está el ladrón y le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el último segundo de su vida. El Señor no le dijo, bueno, pero viviste 40 años haciendo mal, así es que tienes que ir a pagar todas tus fechorías, 20 años. No, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo perdonó inmediatamente. Cuando nosotros venimos con un corazón
que reconoce al Señor, que le pide perdón, arrepentidos, el Señor te va a perdonar. Porque ese es el amor de Dios. Acuérdate de mí. Y gracias a Dios que la paga del pecado tal vez es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de nuestro Dios es mucho mayor. La paga del pecado es muerte, pero gracias a Dios que Jesucristo pagó por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aunque nadie te apruebe, nadie te perdone tal vez, aunque nadie te valore, Dios sí te aprueba. Dios sí te ama. Dios te perdona. Dios está esperando que vengas a recibir de su amor. Abra su Biblia en Mateo capítulo 20. Y esta palabra es un ejemplo muy claro del amor del Señor. Dice Mateo 21, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió a contratar obreros, salió por la mañana y les dijo: les voy a pagar un denario. Era el salario completo de un día, era lo correcto. Ahí más adelante empieza a decir que más tarde salió esa persona para contratar más obreros, a eso de las 9 de la mañana y luego a las 12. Y les dijo: les voy a pagar lo que es justo. Ya no les dijo cuánto, les dijo: yo les voy a pagar lo que es justo. Y a las 3 de la tarde volvió a salir, y otra vez volvió a salir a las 5 y vio a unos por ahí que estaban sin trabajar y les preguntó: ¿por qué están sin trabajar ustedes? Y le dijo: pues nadie nos ha contratado, le dijeron. Entonces les dijo: vengan, yo tengo trabajo y yo les voy a pagar lo que es justo. Y luego dice en el versículo, pasas el versículo 12. Fíjese, después de que les dijo todo esto, le dice a su mayordomo: le vas a empezar a pagar, se acabó el día de trabajo, le vas a empezar a pagar, pero los que empezaron a trabajar al final. Y ellos recibieron lo de un día completo de salario, los de las 5 de la tarde. Les dio un denario. Para entonces los de las 3 y las 12 del mediodía dijeron: entonces nosotros vamos a ganar un poquito más, yo creo. Y vienen ellos y les da un denario también. Y se empiezan a incomodar. Se empiezan como a preguntar: bueno, pero ¿qué pasa? Y les dio a los de la mañana, llegan y les da también el sueldo de un día. Un denario, que era el sueldo de ese entonces. Dice el versículo 12, diciendo, después de que venían ya a reclamarle, venían así como enfadados, y les dice: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Yo te estoy pagando lo que yo te prometí. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia?, le dice, porque yo soy bueno. ¿Tienes envidia de que yo le pague más a él? O lo mismo, aunque trabajó más tarde. Así los primeros eran postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Así es el amor de Dios. A lo mejor no lo vamos a comprender de por qué ellos que llegaron al último van a ganar lo mismo que los que empezaron todo el día, que estuvieron toda la carga del día, el peso del trabajo. Ese es el amor de Dios. Para la prueba ahí está el ladrón de la cruz. En el último minuto recibió al Señor. En el último minuto lo declaró como Señor, y el Señor le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí, le dijo. Entonces, nada más que, hermano, fíjese en una cosa, no vaya a decir: entonces yo me convierto ya de viejo, ¿verdad? Y aprovecho toda mi vida y hago lo que yo quiero. Pues no, porque ¿quién sabe quién tiene la vida comprada, verdad? Nadie sabe si a los 11, 10, 15 años nadie tiene la vida comprada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Así es que es mejor dedicarle nuestra vida al Señor, dedicarle nuestra juventud, nuestra adultez, nuestra vejez. Eso es lo más bonito que podemos hacer. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Pero nosotros, hermano, tratamos de cuantificar, ponerle límites, ¿verdad? Queremos ponerle unos parámetros al amor de Dios. Y Jesús estaba explicando, tratando de explicarles cómo es su amor. No son méritos lo que hacemos para obtener el amor de Dios. El Señor nos da de su amor. Su amor ha sido dado como un regalo simplemente. Es un regalo del Señor, que ha dado a su Hijo unigénito. Su amor simplemente se recibe. Él ya lo dio. Ha dado a su Hijo unigénito. Tanto fue su amor que Él en la eternidad dijo: ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el Señor dijo: yo voy. El Señor Jesús dijo: yo voy, yo doy mi vida por ellos. Envíame a mí, dijo el Señor Jesús. Hermano, usted tiene un valor muy alto. Dígale a su hermano que está enseguida: tú tienes un valor muy alto. Aunque otros digan lo contrario. ¿Sabe cuál es su valor? La sangre de Cristo. Su vida costó la sangre del Hijo unigénito de Dios. Nosotros costamos su sangre. ¿Cuánto no le dan gracias al Señor por eso? Tal vez nosotros, ni siquiera nosotros mismos nos hemos valorado. No, yo no valgo nada, o yo no sirvo para nada, o te dirán: tú no sirves para nada. Pero ¿cómo no, si tú eres un hijo de Dios? Si tú ya le recibiste, eres un hijo de Dios. Y si no le has recibido, puedes ser un hijo de Dios. Simplemente tienes que aceptar ese amor de Dios. Él ya lo dio. ¿Cuántos quieren el amor de Dios? Y Dios es tan hermoso que Él no obliga a nadie a venir a Él. Dice: para que todo aquel que en Él cree. El Señor no te va a obligar a nada. Nosotros solamente aquí con esto, hermano, se puede quitar esa creencia que se dice: pero es que Dios escogió unos para salvación y otros para perdición. ¿Cuántos han escuchado eso por ahí? Que Dios escogió a unos que se perdieran y otros ya los designó para que se salvaran. ¿No es así? Dice: para que todo aquel que en Él cree. Está en nosotros, el que quiera creer. Si tú has buscado tal vez a Dios por obligación, o porque a fuerza me trajeron, o porque es lo correcto, yo voy a buscar a Dios. ¿Sabes qué? A lo mejor no has conocido realmente el amor de Dios. No se nos ha sido revelado el amor del Señor completamente. Si no lo hemos hecho de la manera en que Dios lo desea. Su amor, ¿sabe qué? El amor de Dios no te obliga a nada. El amor de Dios te atrae. El amor de Dios no te obliga, más bien te conquista. Tú te sientes atraído por su amor. Tú dices: yo no puedo vivir sin Dios. Yo no puedo vivir sin el Señor. El Señor es todo para mí. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que sea Él nuestro primer amor. Y hablando de primer amor, es de prioridad. No decir: es que está en su primer amor, esa persona recién convertida está en su primer amor. No, Él quiere que Él sea nuestro primer amor siempre, siempre, sobre nuestra familia, nuestros hijos, nuestros trabajos, lo que sea. Él quiere ser el primero, la prioridad. ¿Cuántos aman al Señor? Y a veces hay gente que dice: pues es que yo no voy a la iglesia porque no me he corregido mucho todavía me falta corregir ciertas cosas, ¿verdad? Y se tiene esa impresión de que tienen que corregirse para venir a la iglesia. Es que yo soy muy pecador, no puedo ir a la iglesia. Pero pues los hospitales no se hicieron para la gente sana, el hospital se hizo para la gente enferma. Asimismo la iglesia es para que venga el perdido, venga el pecador y acepte el amor del Señor. Y no se tenga esa idea de que primero me corrijo y luego voy. ¿Cuántos han escuchado eso? No es ahora que le buscamos, es que
Ahora que nosotros le buscamos, es que Él nos ama. No es así. Él nos ama desde antes de que le buscáramos. Él nos ama aún sin que nosotros le conociéramos. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, dice la palabra. Nosotros no podemos describir ese amor, no podemos medir ese amor, ponerlo en un parámetro. De pronto se piensa que Dios es como nosotros y que paga como nosotros, tal vez, que pagamos, tú hiciste esto, te mereces esto. Y a veces nos imaginamos a un Dios que está allá en el cielo y está con un garrote y nada más esperando, a ver, te equivocaste y ¡pah! O con un látigo, se equivocó, está con un látigo, toma. Dios no es así. A veces nosotros sí somos así como humanos, ¿verdad? Hiciste esto, te mereces esto. Pero ¿sabe qué dice el Salmo 103? Que Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque si fuera así, hermano, yo creo que no estaríamos nadie aquí. Él no ha hecho con nosotros conforme a lo que hemos hecho mal. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo, dice la palabra. Él no está ahí esperando a ver qué mal paso das y para castigarte. Dios no es así. El Señor te ama. Sabe que nosotros tendemos a según lo que hagan y castigo. Dios no quiere castigarnos. Dios al que ama disciplina, pero su propósito es mayor. Su propósito es restaurarte, devolverte a la posición que Él te había dado primero. El propósito de Él es siempre, si perdiste tu estima o si perdiste por algún pecado o perdiste algo, el Señor quiere restaurarte, devolverte a como Él te quiere tener. Y nosotros a veces no lo hacemos correctamente. Yo le hago esa pregunta: cuando usted corrige, ¿lo hace nada más por castigar o lo hace para restaurar al hijo? Lo hace para, ¿sabes que hiciste mal aquí? Pero mira, vamos a corregir esto. Yo quiero que cambies, quiero restaurarte. Tú eras un buen niño, pero yo quiero que vuelvas a ser un buen niño. Y así es Dios. Dios quiere restaurarnos. Dios no simplemente quiere aplicar la ley, aplicar un castigo sobre nosotros, porque Él conoce nuestra condición. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si se porta bien, pues yo le doy esto. Si se porta mal, le doy aquello. Y pues Dios no es así. Sus promesas son en Él sí, en Él amén. Si Él te prometió una cosa, te la va a dar. Si Él te prometió que un día le vas a ver, pues un día le vamos a ver. Él quiere que vivamos y que sí vivamos rectamente, que sí vivamos dentro de sus mandamientos. Y a veces nos va a tocar un poquito de corrección, ¿verdad? ¿A cuánto les ha tocado? De repente un poquito de corrección o un poquito a veces nos moldea nuestro carácter, empieza a cortar lo que no es bueno, empieza a quitar, a limar asperezas. Pero mientras estemos en las manos del Señor, yo creo que estamos seguros, estamos bien. ¿Cuántos están en las manos del Señor? Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él no nos busca retribuirnos por algún mal. Él busca devolvernos eso que teníamos o que perdimos. El Señor nos restaura. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿A cuánto el Señor los ha sacado de un, como dices en los salmos, del pozo de desesperación me sacó, del lodo cenagoso? Y dice, puso mis pies sobre peña, que es Cristo, y enderezó mis pasos. Ese es el propósito de todo esto. Él quiere restaurarnos. Y así mismo nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Señor, dame sabiduría para disciplinar. Enséñame cómo hacerlo. Dice el versículo, para que todo aquel que cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Muchos podrán decir, este sí, este no, este es santo, este no es santo, este sí se lo merece, este no se lo merece. Pero Dios no es así. Queremos escoger quién se merece a veces y quién no. A Jesús, cuando estaba en la tierra, a Jesús le seguía multitud de gente. A Jesús le seguía, Jesús andaba en las calles, en las plazas, en las playas, trayendo ¿qué cosa? Las buenas nuevas de salvación. Él traía un mensaje de esperanza. Él traía lo que la gente necesitaba. La gente necesitaba una esperanza, una respuesta a su necesidad. ¿Y sabe qué, hermano? La gente necesita el amor de Dios. ¿Cuánto lo creen? Pero a veces la religión ha puesto trabas para acercarse al amor de Dios. Este sí lo merece, este no se lo merece, este sí se porta bien, este no se porta bien, este es santo, este no es santo. Y queremos, fíjese, queremos santificar a la gente y traerlas a veces ya santos a la iglesia. La Biblia sí dice, sed santos como yo soy santo. Pero ¿sabe qué? Uno se hace santo o uno se santifica cuando acepta al Señor. Es al revés. Nosotros pensamos, o la gente puede pensar, o la religión piensa, haz obras para que seas santo. Con Dios es al revés. Eres santo y por lo tanto tienes obras. Amén. Tú eres santo y ahora como eres santo vas a empezar a caminar en esa santidad. Vas a empezar a caminar en lo que Dios demanda, lo que Dios requiere de nosotros. Y una vez que venimos al amor de Dios, va a haber un cambio. Eso es garantizado. El amor de Dios nos va a transformar, transforma nuestras vidas. Y no es al revés, no tenemos que cambiar para venir a la iglesia. ¿Cuántos han escuchado? Bueno, es que cuando yo pueda cambiar, voy a ir a la iglesia. ¿Cuántos han escuchado estas excusas? Bueno, es que yo no he cambiado lo suficiente y pues yo creo que no voy a ser bien aceptado en la iglesia. ¿Han escuchado eso alguna vez? Pero no es así. Una vez que venimos a los pies del Señor, Él nos cambia. Eso tenemos que dejárselo al Señor. No es cosa de nosotros, ¿verdad? El Señor transforma nuestras vidas. Empieza un proceso de santificación en nuestra vida. Pero eso hay que dejárselo al Señor y no tratar de exponer allá afuera a un Jesús que simplemente, o a un Dios que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, o tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello. No es así. El amor de Dios se va a encargar de hacer eso. Nosotros no nos toca decirle, haz esto, haz aquello, ya no puedes venir a la iglesia hasta que dejes de hacer esto malo que estás haciendo. No, eso no es el papel de nosotros. A veces la religión o el cristiano quiere ser el mediador, ¿verdad? Pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús. Nuestro papel es presentarles a Jesús, acercar al Señor a sus vidas. Y a veces eso es lo que no hemos tal vez comprendido. Ese es el papel de la iglesia, presentar el amor de Dios. Y dice, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no vino, como les decía al principio, no vino a darnos simplemente salud, prosperidad, como muchos piensan, o una mejor vida. El Señor no vino para cosas pasajeras. Él vino con un propósito mayor. Tenemos que recordar que hay eternidad. No son solo los años que vivimos aquí, hermano. Esto es pasajero. Esto en un momento se pasa, en un momento se va a acabar. Cuando Jesucristo vino, hizo su obra y al partir, fíjese que los discípulos estaban tristes porque Él ya se iba. Y les dijo, no estén tristes, yo voy a enviar al Consolador. Yo me voy y yo voy a preparar morada para ustedes. Él vino con el propósito de darnos eternidad. El trabajo de la cruz fue parte del plan de salvación del Señor. Y dice que Él fue a prepararnos morada. ¿Cuántos tienen ya su morada en el cielo? ¿Cuántos ya se la imaginan? Y eso ocurrió hace 2000 años. ¿Y sabe qué otra cosa prometió el Señor? Yo voy a preparar morada, pero voy a regresar.
Está comprobado históricamente, no nada más por la Biblia, que Cristo vino hace 2000 años, por la historia. Y si Jesucristo prometió que iba a volver, Él va a volver. ¿Cuántos lo creen? Y esa es nuestra esperanza. Y dice la palabra que Él nos va a dar vida después de 2 días. Fíjese que estaba leyendo esto, dice, les daré vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Sabe que Cristo se fue apenas hace 2000 años? Y para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Acaban de pasar 2 días. Apenas hace 2 días que se fue. Pero dice Oseas 6:2, después de 2 días va a venir por nosotros. No sé si lo ha leído. Oseas 6:2, después de 2 días nos resucitará, dice, y viviremos delante de Él. Esta profecía está a punto de cumplirse porque ya pasaron los 2 días. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Cristo viene pronto. Nuestra alma es eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y cuántos darían a su hijo por alguien, por algún pecador? Ni siquiera por un amigo lo daríamos, yo creo. Que le dijeran, ¿sabes qué? Que tu hijo pague por todo lo que hizo tu tío o tu hermano. Ni aunque fuera familiar, yo no creo que nadie de aquí daría a su hijo. Imagíneselo. Trátelo de poner en perspectiva. Yo no creo que nadie lo haría. Pero tan grande fue el amor del Señor. Y yo creo que todos hemos escuchado esto siempre, pero no lo hemos puesto tal vez a meditar. No lo hemos meditado. Y el propósito de esta predicación, hermano, es que nos preparemos para lo eterno. Nosotros no tenemos que prepararnos tanto para las cosas temporales. Sí tienes que estudiar. No van a decir, ya no estudio, ya. Me dijo el pastor que me prepare para lo eterno. Estudia, trabaja. El que no trabaja, dice la palabra, que no coma. Sí, prepárense, vivan, pero que tengamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Que tengamos nuestra mirada en las cosas que no se ven, dice la palabra. Porque eso que no se ve, eso es lo que es eterno. Que tengamos nuestra mirada en lo eterno. Dice Colosenses 3:2, pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Dónde tiene puesta usted su mirada? ¿En las cosas de arriba? Los que tengan puesta su mirada en las cosas de arriba, levante su mano. Dígale a su hermano, pon tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Lo más importante es lo eterno, lo que no se ve. No mirando nosotros las cosas que se ven, dice 2 Corintios, sino las que no se ven. ¿Cómo le hacemos para ver las cosas que no se ven? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si estamos viviendo para lo pasajero, fíjese, hermano, usted está viviendo nada más para, ¿qué le gusta? ¿100 años? Si bien nos va, ¿verdad? Fíjese, si usted se prepara, estudia 25 años, trabaja otros 35, 40 años para vivir bien los últimos 10. Fíjese. ¿Se fija qué ironía, verdad? Tanto estudio, tanto trabajo para vivir los últimos 10, 15, 20, cuando ya te va bien. Yo no creo que sea una muy buena perspectiva, ¿verdad? Sí tenemos que estudiar, sí tenemos que prepararnos, pero lo mejor es invertir en lo eterno. Lo mejor es invertir en el reino del Señor. ¿Usted cree que una inversión si viene alguien y le dice, a ver, te propongo una oferta, con estos $100 te voy a dar intereses y te voy a pagar 1,000, ¿se le hace una buena inversión? ¿Cree que es una buena inversión? Y no sabes que por estos 100 yo te voy a pagar 1,000,000. Hasta va a decir, yo no creo que sea cierto, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Si nosotros invertimos nuestra vida de 100, el Señor no nos va a dar 1,000,000, ni 2,000,000, ni 1,000,000,000, sino millones y millones.
la eternidad completa con Él. La eternidad completa con Él. ¿Cuántos creen que vale la pena servir al Señor? Vale la pena invertir nuestra vida para el Señor. Dígale a su hermano, vale la pena servir a Cristo. Ese es un trato un poco disparejo, no sé si se da cuenta. Por eso Juan decía, y no entendía, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Él no lo podía entender, no lo podía medir, no fue un trato realmente parejo o justo. No fue justo. ¿Por qué? Porque Dios dio lo mejor. Dios dio lo más grande. Dio a su Hijo unigénito. ¿Qué podemos darle nosotros, hermano? ¿Qué podemos darle al Señor? Simplemente darle nuestro corazón, recibir ese amor de Dios. Yo le invito a que se ponga de pie, porque de tal manera nos amó el Señor, para que nadie se pierda, sino que tenga la vida eterna. A eso vino el Señor Jesús. Por eso nació, por eso creció, vivió sin pecado, para poder ser la paga que tenía que ser hecha por nuestros pecados, para poder ser el pago por nosotros. Murió, pero resucitó, y además va a volver. Ese es el evangelio, esa es nuestra esperanza. Pero va a volver por los que creen, para que todo aquel que cree. ¿Cuántos creen? Y si usted no ha creído, todavía hay tiempo. Si tal vez no hemos entendido el amor de Dios, tal vez no lo hemos puesto en perspectiva. Acuérdese de que nosotros tal vez medimos todo, pero Dios da su amor sin medida. Tan grande fue su amor por nosotros que Él dio a su Hijo, lo más valioso, lo más grande. ¿Qué podemos hacer nosotros por el Señor? Simplemente darle nuestra vida. Y eso, ¿sabe qué? Eso a Dios, en realidad, eso a Dios no le sirve de nada. Más bien nos sirve a nosotros buscarle, serle fiel y seguir adelante, porque Él tiene cosas buenas para sus hijos. ¿Por qué? Porque nos ama, simplemente nos ama y punto. Simplemente por su amor, por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Yo le invito a que ahí donde está, incline su rostro y dele gracias a Dios por su amor. Y si tal vez no hemos comprendido su amor o no hemos valorado lo que Él nos ha dado, vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Y si usted no ha aceptado el amor de Dios, también esto es un buen momento. Señor, te damos gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque un día, Señor, tú decidiste, Padre, venir. Decidiste tomar forma de siervo. Decidiste nacer en este mundo, Señor, con un propósito, Señor. El propósito de salvarnos, Señor. Con el propósito de rescatarnos, Señor. Que por nuestro pecado, Señor, estábamos destinados, Señor, a la muerte, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor bendito, que es tan grande que no lo podemos comprender, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que podamos, Señor, compartir esto, Señor, con aquel que está perdido, Señor, con aquel que no ha sido rescatado, Señor, que no ha venido a tus pies, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por mi vida. Dígale al Señor, te pido por mi vida. Si no he entendido tu amor, Señor, yo te pido que reveles tu amor a mi vida. Yo necesito más de ti. Yo te necesito, mi Dios. Te amo, Jesús.
Toda la gloria es para ti, mi Dios. Damos gracias porque un día, Padre bendito, tú enviaste a tu Hijo, Señor. Y estamos en estos meses, Señor, festejando y celebrando que un día tú naciste, que un día tú viniste a esta tierra, Padre. Pero principalmente queremos celebrar, Señor, que un día naciste en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Y si aquí hay alguien que no le ha aceptado, yo le invito a que simplemente